Bueno, tal como había mencionado hace un rato atrás, el Bitcoin Pizza Day es conmemorar el acontecimiento del 22 de mayo del 2010, en que un tipo llamado László Hayek pidió 2 pizzas para almorzar, así como ahora, de esta hora, y ofrecía 10.000 Bitcoin, en un momento en que los Bitcoin valían 0 pesos, cero dólares, no como ahora que vale casi 40 millones de pesos. No este fin Y de este semana. tipo, Jeremy Sullivan, sí, y Jeremy Sullivan se ofreció a recibir esos 10.000 bitcoins, sabiendo que no costaba un par de líneas de código. Nakamoto. Dame unos segundos que estoy cargando el... Perfecto, puede ser eso que nos está interfiriendo un poco la fluidez del stream. Puedo explicar simplemente de qué se trata. Que los computadores mostrando secretos. Exactamente. Y sobre todo Windows, que está intervenido por la NSA. Sí, se ve la Sí, diapositiva ahí. ahí está subiendo la diapositiva y vamos a pasar al modo pantalla completa para que puedas hacer tu presentación tranquilo. Ya, genial. Bueno, comienzo. Ahora sí. No más preámbulos, vamos al grano, dijo el dermatólogo. La identidad de Satoshi Nakamoto, quien presenta es Jerko Pincheira Sánchez, quien les habla, coordinador de investigación y desarrollo en Prosus Corp. Prosus Corp es una empresa chilena que se dedica al ámbito tecnológico. Imagínense ustedes a la empresa Samsung cuando su creador todavía vendía pescado, o, o Amazon cuando era un garage, o cuando Bill Gates o Steve Jobs todavía andaban jugando a la psicodelia por ahí. Así es Prosus Corp. Mucho empeño más que presupuesto. Bueno, vemos la ciencia ficción, que es el ingrediente de la innovación tecnológica y las profecías autocumplidas. Quienes se dedican a la tecnología dura, de crear cosas, saben que la ciencia ficción es el manantial del conocimiento inicial y la inspiración para iniciar nuevos proyectos. Muchos proyectos. Pensemos, por ejemplo, que el viaje a la Luna, el tema de los cohetes y los lanzamientos y todo eso se hizo eh, inspirándose en algunas películas de finales del siglo XIX, donde se mostraba que para llegar a la Luna había que lanzar una gran bala de cañón con gente adentro. Esa son la película Viaje a la Luna, inspirada en la novela de Julio Verne. Muchos la podrán encontrar hoy en día disponible para poderla mirar. Entre esos avances, el viaje a la Luna fue muy significativo porque fue inspiración para muchos científicos e ingenieros
para que las ciencias de la computación se consolidaran como un área del conocimiento clave, no solamente para la ingeniería militar, sino que para las tecnologías de consumo. Y el año 2019 se conmemoraron los 50 años de el supuesto, entre comillas, viaje a la Luna. Y en esa efeméride podemos ver que sí se había anticipado. Escritores como Arthur Clarke, que escribieron libros de ciencia ficción, que fue inspiración para muchos científicos y programadores, y entre ellos a los tipos que estamos buscando ahora, que es el grupo al cual perteneció Satoshi Nakamoto, los cypherpunk. Cypherpunk, un juego de palabras que viene de cyberpunk, que es un subgénero de la ciencia ficción. Y los cypherpunk se dedicaban a la criptografía. Así vemos que muchas películas están del pasado, películas de hace 20, 30 años atrás, y novelas también, y cómics, y manga, etc., veían el año 2019 como el ícono del futuro. Todas las cosas importantes y todas las distopías decían iban a ocurrir en el 2019. Ahí vemos en pantalla algunas carátulas como la de Akira, The Running Man, Terminator, etc. No, Terminator es otro año, pero también es distopía. Perdón, me equivoqué. Y acá vemos otras escenas de lo que era el año 2019. Pero, ojo, estas son escenas reales. Excepto esta que está con letras japonesas, pero que muestra que en el año 2019 iban a ser los Juegos Olímpicos de Tokio. Cosa que sí fue real. En el año 2019 iban a ser en el año 2020, perdón, iban a ser los Juegos Olímpicos de Tokio, y la historia de Akira está ambientada en el 2019. Pero en el resto de las imágenes vemos escenas del año 2019. Ejércitos, láser, un montón de gente enfrentándose al poder. Una típica película cyberpunk. Y algunos dirán, ¿fue anticipación o profecía autocumplida? Bueno, los cypherpunk, que es el grupo de criptografía, estaban muy al tanto de esto, que precisamente este sería nuestro futuro. Y en los años 80 a los años 90, estos grupos de criptógrafos y hackers se reunían en foros, y en esos grupos estaba el supuesto o los supuestos Satoshi Nakamoto compartiendo información. Vamos de lleno a quién y vamos acercándonos a la identidad, descifrando de dónde vienen. Hubo un manifiesto criptoanarquista que data de 1988 hasta 1992, que era un referente para muchos libertarios, programadores expertos, hackers y sobre todo personas que trabajaban a tiempo parcial para la NSA. La NSA, muchos sabrán que está escuchando este programa en este momento. También había otro documento, pero que es de 1993, es decir, el año siguiente del que fue la vigencia de este manifiesto criptoanarquista, que se llamó el manifiesto Cypherpunk. Y ahí es donde empezó un movimiento de hackers con inclinación política, en el cual veían que la privacidad iba a ser el gran problema de estos tiempos, es decir, 2019 hacia adelante. No olvidemos que estamos ahora viviendo en una distopía. Todo este tema de la pandemia, que el encierro, cómo planifican el poder, el gran reset que vendrá después de la pandemia, la contaminación, el problema medioambiental, etc. Estamos en una película, sin lugar a dudas. En este grupo cypherpunk, no cyberpunk, cyberpunk es el género cinematográfico literario basado en, que viene de la ciencia ficción, y cypherpunk es el grupo que se reunía en estos foros de internet o listas de correo,
Hay algunos que son identificables y famosos, como el mismo Timothy May, que es el que creó la lista de correos y a su vez fue el autor del manifiesto criptoanarquista, y otros tipos que hicieron proyectos de dinero criptográfico o dinero digital aún, como Nick Szabo, que explicó y diseñó Bitgold, Wei Dai con D-Money y Adam Back con Hashcash, que es un sistema de hash y firma que fue muy útil después para crear los códigos o algoritmos para criptomonedas. Y en el resto de la lista vemos a personajes famosos como Julian Assange de Wikileaks, que también está muy relacionado porque Wikileaks, cuando fue baneado de muchas redes y se bajaron los servidores a la fuerza, recibieron donaciones de Bitcoin desde todos los lugares del mundo, incluso Chile. De este grupo, que faltan algunos, pero son los principales, está Hal Finney. Hal Finney, hay que detenerse un poco en este personaje, porque él falleció en el año 2014. Estoy buscando la fecha, sí, acá la tengo anotada, el 28 de agosto de 2014. Y el 2014 fue un momento, más o menos en esa semana, fue un momento donde se detuvo la actividad un poco de los posteos y comentarios del Satoshi Nakamoto, el personaje, es decir, la identidad falsa de un grupo o una persona que se escondía. Y muchos empezaron a sospechar que Hal Finney era el mismísimo Satoshi Nakamoto, porque Hal Finney trabajaba para el ejército en la división de criptografía, inteligencia militar precisamente, la NSA, y trabajaba con otra persona, pero de época de generación diferente, de otra época, que era Dorian Nakamoto. Y Dorian Nakamoto vivía muy cerca de él, muy cerca, así como a 3 cuadras. Incluso Dorian Nakamoto, su verdadero nombre japonés es Satoshi Nakamoto. Así que hubieron muchísimas sospechas de que Hal Finney era el Satoshi Nakamoto. Así fue durante 2014-2015. Hasta que Satoshi Nakamoto después vuelve a aparecer, dejando otras pistas, y todos se preguntaban, ¿pero cómo? Si Hal Finney estaba muerto. Y su muerte también es curiosa, porque él no está tapado con tierra, no está en un ataúd, está criopreservado en una empresa que se llama Alcor Life Station. Y esa empresa Alcor es transhumanista, es decir, ese movimiento filosófico o ideológico que promueve la expansión de la vida a través de la tecnología avanzada. Y en este grupo Cypherpunk, Nick Szabo es un gran difusor del transhumanismo. Así que también, aparte del cyberpunk, hay transhumanismo, y que el transhumanismo está también muy relacionado a lo que es la distopía de nuestros tiempos. Nos vamos acercando entonces cada vez más a la identidad. Ya sabemos cómo piensan estos tipos, ya sabemos cuál es su ideología, que son económicamente libertarios, que a nivel de conocimiento son criptógrafos y programadores y matemáticos, que trabajan para organismos como la NSA, no todos. Hay empresas que ni siquiera se conocen porque están dentro de lo que es inteligencia militar, lo secreto. Hay otro más, a ver, no, esos son los que vale la pena describir por ahora. Ya, vamos ya acercándonos en este trabajo de ingeniería inversa cada vez más a la identidad. Aquí vemos 2 hojas. Al lado izquierdo está el white paper de Bitcoin, el documento que en el 2008 fue la referencia para el invento que saldría a la luz el 3 de enero del 2009, con la primera transacción.
en la red. Y al lado derecho vemos el white paper de Monero. Monero es la consolidación de una tecnología del 2014 que se llama CryptoNote. Y CryptoNote es la evolución, es la supuesta evolución de Bitcoin. Y de hecho lo es. Hay muchas mejoras ahí. He revisado el código fuente de cada uno de los proyectos y sí, se nota en el código fuente, se nota muchísimo que los conocimientos usados en las instancias y en las clases de la programación provienen, por así decirlo, de una misma escuela criptográfica. Usan el mismo estilo, por así decirlo. Y basándonos en estos métodos de ingeniería inversa, por un lado la hermenéutica y por otro lado la estilografía. Por la hermenéutica nosotros podemos, la hermenéutica es el arte o ciencia de encontrar mensajes ocultos en los textos, leyendo los textos, y la estilografía es poder predecir o encontrar a la persona que escribió el texto en base a indicios en las palabras y frases, el estilo, cómo escriben. Y aquí subrayado vemos de que, como ejemplo solamente, de que hay algunos estilos o faltas típicas en los dos textos. Tengo aquí en mi apunte, estoy buscando una cita. Sí, sí, hay algunos modismos en ambos textos cuando usa la palabra para referirse al sin embargo, y cuando está explicando en el texto, dice y esto y lo otro, y sin embargo, y ya la palabra favor o favor, tal como está escrito con la letra U, y favorable con la letra U, también es algo que se repite en el texto. Y otro modismo que se repite en ambos textos es in this paper we, y comienza a explicar cómo ellos lo van a solucionar. Así que en el análisis estilográfico vemos que ambos textos fueron redactados por el mismo grupo o por la misma persona, en concreto la misma persona. Los textos son pasados en limpio por una persona. Así que Satoshi Nakamoto no es ni lo uno ni lo otro, no es fulano ni mengano. Vamos llegando más a profundidad. Ya hemos visto que quienes están detrás del proyecto Bitcoin y detrás del seudónimo Satoshi Nakamoto tienen una manera de pensar, una manera de entender el mundo, una manera de programar que también está en el código fuente. Muchas similitudes entre Bitcoin y Monero. Y vemos que en Monero, la criptomoneda más usada en la Darknet hoy en día para recibir los pagos, porque Bitcoin es rastreable, el creador de Monero, o mejor dicho, CryptoNote, la tecnología que subyace a Monero, es un tipo llamado Nicolas von Seiberhagen. Y Nicolas von Seiberhagen abrió una página web que se llama cryptonoid.org, que ya no está vigente ahora, pero la pueden buscar en los archivos, que esa página está registrada en Islandia, igual que el dominio de bitcoin.com, que también está registrada en Islandia. En concreto en un cowork donde participaban hace mucho tiempo personas ligadas a la matemática y la criptografía. Pero eso es solo un indicio, no es una certeza de que Satoshi Nakamoto esté en Islandia, sino que también es una pista a lo que vamos a llegar al final de esta exposición.
Ya, vemos así entonces que Satoshi Nakamoto, por un lado es Bitcoin y por el otro lado Monero o CryptoNote es Nicolas von Cyberhagen. Si hubiéramos visto en la página de CryptoNote quién era el tipo, hubiéramos visto una descripción ficticia, igual que la de Satoshi Nakamoto, de que era un japonés, que nació en el año 75, que hablaba inglés, pura mentira. Y Nicolas von Cyberhagen también tenía una descripción de un personaje muy creíble y todo, que tenía un staff, y el staff uno buscaba los nombres en internet y se daba cuenta de que los tipos no existían, o había nombres que eran de personas que existían como nombre, pero no correspondían al autor. Igual que Satoshi Nakamoto, que es un nombre, hay una persona que se llama Satoshi Nakamoto, pero que no es el autor, simplemente ocuparon su nombre. Volvemos nuevamente. ¿Quién aparece en esta imagen diciendo no? Como diciendo no, se equivocaron. Es Dorian Nakamoto, quien nació como Satoshi Nakamoto en su nombre japonés. Vemos entonces que estamos en un callejón sin salida, así que vamos a tener que empezar a tirar conjeturas de todo lo que hemos dicho para encontrarlo. Pensemos, este ejercicio que yo hice lo estoy haciendo ahora con ustedes, así que en este callejón sin salida, pensemos, si estos tipos son ingenieros militares con la especialidad de la criptografía, porque la criptografía ha permitido ganar guerras y predecir magnicidios o atentados. ¿Cómo piensan ellos? ¿Cómo trabajan? ¿Cuál es su estilo de trabajo? Y es ahí donde, en este callejón sin salida, encontramos una pequeña luz y nos damos cuenta de que tanto la CIA como la NSA y otros organismos de inteligencia en el mundo, Chile no es la excepción, usan un estilo usan una técnica para nombrar sus proyectos o sus operaciones encubiertas, algo que se llama la criptonimia. Y la criptonimia es usar palabras o nombres que no tienen relación con lo que se está haciendo, con la operación o proyecto. De esa manera, dando algunos ejemplos como los que en Chile fueron famosos, el criptónimo Fubelt de la CIA, cuando la CIA en sus documentos clasificados, que hoy en día ya no están clasificados porque están en Wikileaks, se habla de Fubelt aquí, Fubelt allá, Fubelt esto, Fubelt lo otro. En el fondo se están refiriendo a derrocar a Allende, al presidente Allende del gobierno, sacarlo del gobierno, y son documentos de 1970. Así que cada vez que decían Fubel, nadie entendía qué, Fubel, qué, no. Veían a los agentes hablando, diciendo Fubel, ya el tipo. No, estaban hablando de la operación para derrocar al presidente Allende en 1970. Otros ejemplos de criptonimia de la CIA son decir Operación Cóndor, pero eso se conoció después. La Operación Litempo, Echelon, Bluebeard, Echelon, esa que rastrea o hace sniffing a todo lo que pasa por internet. Es muy interesante la historia. Bueno, esos son los ejemplos de criptónimos de la CIA, pero ejemplos de la NSA es usar nombres cotidianos o nombres de personas para operaciones y proyectos. Muy bien, nos hemos agarrado de una idea. Satoshi Nakamoto no es una persona, es un criptónimo. Y como todo criptónimo es una operación o un proyecto, y esos se ejecutan con muchas personas. Tenemos la gran pista de saber que no es una persona, sino que son muchas personas. ¿Cuántas son? Probablemente 4, probablemente 5, por las distintas identidades que se han encontrado. Uno que lo programó, otro que lo escribió, otro que fue el vocero que escribía en los foros, en los emails, y otro que es el Satoshi Nakamoto oculto, el que se encargaría de preservar el proyecto en caso de que vayan muriendo o vayan siendo eliminados los tipos, porque ya hay 2 que han muerto.
Uno es Hal Finney, lo mencioné en el 2014, y el otro es David Kleeman, que murió en el 2013. Estas cosas son como de película. Y hay otros tipos que están escondidísimos, como el mismo eh, um, Stephen Wright, un tipo que se hizo pasar por Satoshi Nakamoto y después terminó perseguido por la policía, la Interpol, la FBI, todos juntos, y después tuvo que retractarse y decir que no. Y todavía está en juicio el tipo. Se le conoce como el fake Toshi o el impostor, Stephen Wright. Bien, bueno, vemos que es un grupo. Sabemos por conjetura que son entre 4 y 5 personas. Un equipo de 4 o 5 personas. Ahora lo último, entender o saber qué pretenden estas personas o qué quieren hacer. Ya tenemos otro indicio. El criptoanarquismo, que se llamó. Y eso se sabe por el manifiesto criptoanarquista, que ya lo mencionamos, que es de 1988 al 92, y por el manifiesto Cypherpunk, que es de 1993, que era una lista de correos de unos personajes que ya mencionamos y que tienen mucha relación tanto a nivel militar como académico con la tecnología Bitcoin. Es decir, las cuatro. Ya con esto voy cerrando el tema y finalizando, dando la conclusión, que las 4 o 5 personas del proyecto Satoshi Nakamoto, el acrónimo Satoshi, perdón, la criptonimia Satoshi Nakamoto, están en este grupo de Cypherpunk, 4 o 5. Dos de ellos ya están muertos. Hay uno que no ha sido identificado y que probablemente, muy probablemente, sea Nicholas von Cyberhagen, quien continuó el proyecto Bitcoin transformándolo en CryptoNode. Hoy en día se llama criptomoneda Monero, o Monero como lo quieran pronunciar, porque es una palabra en esperanto. Y esta persona, la única pista que he logrado encontrar, estoy revisando mi apunte nuevamente, permítame un par de segundos. A ver. Sí, encontré el apunte, perdón. El 30 de enero del 2016, estoy leyendo, en la Financial System, en el 2015, que se organizó en el 2015 en Alemania. Sí, acabo de confirmar. La Financial System del 2015, que se organizó en Alemania, un simposio de fintech, de economía financiera tecnológica, el profesor Thomas Weist, espero haberlo pronunciado bien, Thomas Weist, entabla una videoconferencia en vivo frente a una audiencia muy reducida con un tipo que se identificó como Nicholas von Cyberhagen, quien estaba usando un distorsionador de voz y explicó con lujo de detalles el white paper de CryptoNode. CryptoNode, que es lo que dio origen a Monero. Y aprovecho de citar que dio origen también a la criptomoneda que represento como proyecto de Prosus Corp, de investigación y desarrollo, la criptomoneda Prosus Money, que es de Chile, que está continuando junto a Monero, trabajando par a par en el desarrollo de criptografía. En fin, este fue el único y último momento, repito, en la Financial System del 2015 en Alemania, en que se dio un indicio de la identidad, pero no se pudo predecir, no se pudo saber quién era, solamente se pudo concluir de que estaba entre nosotros aún. Por último, para finalizar, Satoshi Nakamoto, como personaje, vive dentro del proyecto Bitcoin como una leyenda, pero el proyecto en sí de ingeniería militar aún está vigente
en la continuación de Bitcoin, que es el proyecto CryptoNotes, en concreto la criptomoneda Monero, que se usa ahora en la Darknet, y con el apoyo de los mejores programadores que trabajan de manera altruista. Vaya cómo funcionan estas cosas. Vea usted, de manera altruista, con todo su conocimiento y capacidad para poder liberarnos de esta película extraña que estamos viviendo hoy día, del encierro, la pandemia, de una enfermedad que nadie sabe dónde está, de la distopía de un banco central en Estados Unidos que tiene la impresora andando día y noche emitiendo billetes como cascada de agua que no se agota nunca, con peligros de inflación, con peligros de un gran reset manejado y planificado por los grandes magnates del mundo en Davos, Suiza, un montón de antecedentes que muy pocas personas están enteradas que está pasando, y hay un bando que podría decirse que son los buenos, los ex trabajadores de la NSA que se retiraron para poder defender a las personas comunes y corrientes del peligro del dinero falso o dinero fiat. Esa es mi presentación. Muchas gracias. Perfecto, tremendamente interesante. Y aquí tenemos algunas consultas, bueno, específicamente de Raúl Peña. Primero vamos a ir subiendo a nuestros colegas. También le damos la bienvenida a Pablo, que se está uniendo a nosotros para seguir festejando acá. Entonces, como les decía, tenemos una afirmación aquí de Raúl Peña, que la voy a pasar por acá abajo. Y dice, esta hipótesis arrojaría que si el control de la cadena de bloques lo tiene el 50% más 1, entonces este grupo podría llevar el caos mundial o una nueva era donde el dinero en papel ya no existe. Respondo. Por favor, hagan todas las preguntas, aunque preparadísimo para responder lo que sea. Pero el ataque 50 más 1, que así se le llama, el ataque 50 más 1, es cuando el poder de minería está concentrado en una sola persona o en un solo grupo que domina el hardware para poder hacer la minería. Minería es un proceso que la criptomoneda necesita para poder trabajar de la mitad del poder. Eso significa la mitad del poder, significa que puede capturar el trabajo que hace Bitcoin. Tiene un proceso que se llama Proof of Work o prueba de trabajo. Y con eso se adueña de Bitcoin y podría decidir cosas tales como: a partir de ahora Bitcoin deja en algo que se llama stop, y tu mayor poder de hardware lo decidió. Eso es teóricamente el ataque sin. Sin embargo, la gran estrategia de Satoshi Nakamoto, es decir, abierto y con una licencia que permite tomar CryptoNotes, en que se mejoró y capacidad de cómputo haciéndolo con un método que se llama anti-ASIC. Es decir, si alguien con mucho poder de cómputo llega a la red, no se le admite. Es decir, hay que tener un CPU para poder participar. Si tiene más que CryptoNote, así funciona Prosus, la criptomoneda que
represento como uno de los proyectos de Prosus Corp, investigación se ha solucionado en muchos otros proyectos de criptomonedas. Porque incluso algunos ya no usan el Proof of Work o prueba de trabajo, usan algo que se llama Proof of Stake o prueba de participación. Así que el mercado de criptomonedas no corre peligro. Corre peligro Bitcoin como una tecnología que ya es clásica, que se mantiene más que nada tiene un valor respecto al dinero tradicional, un valor altísimo. Se le considera el oro digital, dicen por ahí. Pero que vaya a desaparecer el mundo de de los criptoactivos, mejor dicho, no desaparece. En conclusión, el ataque 50+1 es un peligro solo para Bitcoin, pero no para el resto de las tecnologías que ya existen. Excelente. Bueno, por aquí también tenemos otra afirmación que viene de González Bamonde, que dice: apasionante la charla, debo ser de los más viejos como asistente, me hacen sentido las lecturas del señor Clark y por supuesto Ray Bradbury, como profecías autocumplidas, Felicitaciones, Gallerco. Es parte de lo que es parte del gran mundo de ciencia ficción que estábamos conversando, porque a cualquiera se le puede venir a la mente libros como de Isaac Asimov, todo su universo, y sobre el transhumanismo. Podríamos empezar a hablar de películas como Blade Runner, El hombre del jardín, que no me tocaste esa película y es una de mis favoritas, y algo ya más moderno que es más popular, que podríamos indicar en la serie de Netflix, que es Altered Carbon, que sacan tu esencia de humano a una cápsula y eso lo van cambiando de fundas, y la funda sería el cuerpo humano. Entonces pueden haber fundas sintéticas, fundas orgánicas, etcétera. Muy interesante. Así que entre lectura, series y etcétera, creo que tenemos para divertirnos y no seguir estudiando lo que nos mueve. ¿Alguno de los co-animadores tiene alguna y consulta? ojo que algunos lo ven como diversión, pero sí. Algunos lo ven como diversión a la tecnología, a la ciencia, porque aparte de leer los papers académicos que van por aquí, por allá, con las novedades, el estado del arte en muestra ahora streaming, donde aprendemos cosas que están sucediendo. Yo no trabajo en ciberseguridad, soy de una especialidad muy relacionada que es ingeniería inversa. O sea, tengo que de mecánica, pasando por hardware hasta software. Bueno, la ingeniería inversa, explicado en resumen, significa que si en algún momento hay una guerra, un vehículo enemigo o un arma enemiga o lo que sea, necesitamos saber cómo funciona y usarlo. Es algo muy típico de los conflictos bélicos. Y algunos dicen que ingeniería inversa también fue la creación del transistor, porque cayó y los científicos, pero es una historia, es un mito, no es real. Y científicos de ingeniería inversa lograron predecir la tecnología extraterrestre y crearon los transistores y luego los circuitos integrados. Eso hace un ingeniero, un retroingeniero, que es lo que me dedico. Y y los conocimientos formales que uno tiene que tener, o sea, de ir a la universidad y esas cosas fome, tienen que ver con análisis hay que desarrollar hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Entonces, quien quiere aprender esto, por una parte tiene que dedicarse al arte, a la música, así como lo hace René, y por otro lado dedicarse para el otro lógica, y así tienen que perfecto, así como René, de los dos lados. Así tienen que estudiar.
Soy lo más imperfecto que hay, compadre. Así que no me eches flores. Tenemos una consulta de Gabriel. Una manera de decir. Que lo sé, es solo una broma. Tenemos una pregunta de Gabriel Morejón que indica: ¿es posible desarrollar una criptodivisa nueva, añadirla al creciente mar de las mismas? ¿Y cuáles son las cosas a tener en cuenta de esto? Uy, buena esa pregunta, porque es la misma que me hice en el 2015, cuando conocí CryptoNote, que a todo esto conocí Bitcoin navegando por Tor, tratando de aprender cosas nuevas ahí en el sur. No, estaba tratando de aprender el 11, ahí, en el año 2000, navegando en la red. Y en el 2014 conocí CryptoNote y en el 2015 monté. Así que empecé a mirar al principio vi que era algo imposible, ¿verdad? En el repositorio GitHub crearon la versión libre para que alguien le pudiera hacer fork y hacerle modificaciones. Pero no hubo soporte, solamente dejaron el código ahí con un par de instrucciones y yo dije, oh, qué excelente. Así que empecé a verlo, estudiarlo y forkearlo y se pudo crear una criptomoneda. Y vean ustedes que al día de hoy se han hecho más de 1000 criptomonedas con esa base, con esa plantilla del 2014, del 2015, que está en el GitHub. Así nació Process Money, como un fork. Y con el paso del tiempo se le han quitado tantas cosas y se le han agregado otras tantas que ya no se parece. El CryptoNote ya no se parece tanto a Monero, sino que ahora pasa a ser una criptomoneda aparte. En conclusión, como respuesta, sí, claro que se puede. Y están todos los medios para poder hacer una. Y como consejo, diría que lo más importante ahora no es el código fuente, porque está todo disponible ahí. No es el código fuente, sino que es el trabajo de la reputación. Han habido tanta estafa y tanta venta de humo con proyectos falsos de criptomonedas que lo mejor que puedes hacer, aparte de estudiar un código fuente base para empezar a trabajar, es trabajar la reputación. Eso es lo que promueve una comunidad y la comunidad es la que va a terminar de ayudarte en todo el desarrollo. Y así ha ocurrido con Process Money, el proyecto chileno, en que ya no es un proyecto tanto de Process Corp, la empresa, sino que ahora es de la comunidad. Ahora es dominio público. Qué bueno y qué interesante saber todo eso. Acabo de agregar a uno de nuestros coanimadores, Salud. que es el siguiente, salud por eso, que es el siguiente presentador, que es Ernesto o Hack1KDE. Así que, Ernesto, ¿qué te parece todo esto? ¿A qué nos lleva? ¿O qué crees que nos lleva toda esta locura de criptomonedas, ciberseguridad, informática blanca, negra, roja, verde y lo que se te ocurra en los colores? Porque aquí tenemos harto que mirar, harto que... Me faltó traer el sombrero. Y bueno, yo pienso que la verdad, un saludo a todos. Es un tema bastante extenso esto de la criptomoneda y bueno, la verdad desconozco muy poco del tema, pero o sea, podría decir que bueno, la criptomoneda se ha ido iniciando mucho en este mundo, o sea, ha ido surgiendo poco a poco y ahí está ya llegando bastante lejos, ya que se está utilizando mucho en varios ámbitos también. O sea, es lo que más o menos podría decir. La verdad, desconozco un poco de estos temas de criptomonedas. O sea, muy poco me le voy a ello, la verdad. Perfecto. Bueno, pero son los temas. Mi querido Yerko, ¿algunas palabras al cierre? ¿Alguna recomendación para
alguna recomendación para la comunidad que quiera hacer minería de datos, si conviene más la minería o el trading? ¿Qué le recomiendas tú a la gente para introducirse en el mundo de las criptomonedas? Aparte de estudiar, claro. No, practicar más que estudiar. El estudio debe ser algo placentero, algo que venga de la curiosidad, algo que venga de la necesidad de asombro, no una obligación. La obligación tiene que ser el trabajo, la disciplina, y ahí cuando uno ocupa lo estudiado, todo eso que fue placentero. Bueno, qué lindo hubiese sido así que no nos lo hubiesen dicho cuando íbamos en el colegio. A mí no me lo dijeron, lo tuve que descubrir. Por eso mismo, por eso, lo que conversábamos ayer. Coincidimos con una parte en nuestros inicios de estudio fuerte. No era ese el incentivo, era simplemente sé mejor porque el otro te va a botar de la tarima. Entonces hay un concepto, hay una... Sí, hay que salirse de eso. Hay una cultura de estudio que tiene que cambiar. Sí, este es el primer consejo, salirse de ese... Sí, exacto, hay que salirse... Ese es el primer consejo, salirse de esa mentalidad de que hay que estudiar por obligación, salirse de esa mentalidad de que las cosas se van a hacer solitas. No, lo acabo de decir, el estudio como algo placentero, como una búsqueda del asombro. Estoy leyendo algo, estoy viendo una película, que sea, conversando con alguien, y de repente, no me diga, el asombro. Es la base de todo conocimiento. Y luego la práctica, la disciplina, de decir, sí, vamos a cambiar esto, lo vamos a hacer, se puede, aunque no sea imposible, pero la disciplina de estar haciendo esto una y otra vez, aunque no resulte. Y la disciplina no todo la tiene, sino que se ejercita como alguien que va a correr una maratón, tiene que empezar corriendo una cuadra todos los días, con mucho esfuerzo, pero después de a poco ya se lanza a 2 kilómetros, 10 kilómetros, hasta que pasan los años y en el día de la maratón corre los 42 kilómetros y no gana, y al año siguiente repite nuevamente y ahí sí gana. De eso se trata la disciplina. El trabajo constante, pero siempre pensando en el horizonte, en la utopía de la recompensa que puede llegar. Es el primer consejo. El segundo consejo, y 2 consejos nomás. El segundo consejo es, entre paréntesis, aunque no lo creas, estuve mirando el canal de YouTube del Hacking Red Hat, etc. El canal Hacking Red Hat lo estuve mirando así saltadito, viendo algunos videos para ver más o menos cómo eran los expositores, para adaptarme un poco al perfil y no ser tan aburrido, qué sé yo, y a partir de esa experiencia de estos canales puedo dar el segundo consejo. La ciberseguridad. Hoy en día está la ciberseguridad como oficio, como profesión, como empresa, que muchos de acá trabajan en eso, está muy orientada a la seguridad de otras empresas. Es decir, buscan a empresas que les paguen por el servicio de pentesting, de ethical hacker, de esto, lo otro, ofrecen servicios. Pero están pasando de largo algo muy importantísimo, y lo digo con todo el énfasis, que estos tipos cypherpunk que estuve exponiendo ahora, del cual pertenece Satoshi Nakamoto, ellos se dieron cuenta de que los principales afectados y los principales clientes, entre comillas clientes, son las personas comunes y corrientes que no entienden nada, que con suerte están jugando a las bolitas ahí en el smartphone, que con suerte ocupan el WhatsApp y no saben que sus audios están siendo intervenidos, los que chatean de manera insegura, revelando información que después se va a usar. Ese es el eslabón más vulnerable y ese es el principal cliente a los cuales varios de los de acá que se dedican a la ciberseguridad deberían enfocarse.
a la abuelita, al estudiante, al obrero, aunque suene muy populista lo que estoy diciendo, a las personas sin conocimiento, no tanto las empresas te pueden pagar, pero el verdadero peligro está en las personas comunes, está en las personas comunes y corrientes, porque ahí está la vulnerabilidad. Y los cypherpunk o Satoshi Nakamoto intentaron solucionar con mucho éxito la vulnerabilidad del dinero digital, que es dinero ficticio, el dinero del banco, el dinero ficticio. Lo intentaron solucionar con un dinero real, informático, infalsificable, porque tiene una técnica que se llama evitar el doble gasto, y con emisión controlada. Y crearon Bitcoin. Y después salió que Monero, Ethereum, etc. Así que el segundo consejo y final es que preocúpense, por favor, de estas personas, porque son las más afectadas por los verdaderos hackers, los peligrosos, los que crean las aplicaciones, porque esos trabajan para bloques de ejército. Hay dos bloques, el bloque oriental y el bloque occidental. Aunque ustedes no lo crean, en este mismo momento y a cada rato y en toda instancia están robándose información y mandándose ataques unos con otros, y nosotros estamos entre medio del tiroteo. Así que cuiden a estas personas comunes y corrientes, porque van a robarles toda la información y los principales perjudicados van a ser las empresas. Efectivamente. Mi estimado Yerko, ¿qué más que decir? O sea, tremenda presentación. Veo que hay mucho cariño que llega acá. Y claro, aquí también nos están diciendo por el chat exactamente. Eso lo he dicho siempre. Debiéramos realizar un foco para realizar ese mercado con paga o sin paga. Estimado Yerko, estás en lo cierto y así es. Ahí dejo pasado el comentario. Entonces... bueno, ¿qué más decir? Muchísimas gracias. Te despedimos y gracias por participar en esta conferencia que ha sido tremendamente agradable con muchísimos temas interesantes. Y vienen más todavía. Ok, Yerko, un gusto y estamos al habla. Mirando el canal en los próximos días que me quedaron pendientes. Sí, y te voy a estar molestando nuevamente y colaborando ahí en la comunidad de Prosus. Nos vemos, estimado. Hasta luego.